Bueno, muy buenos días nuevamente a todas, todos y todes. Bienvenidos nuevamente al Semillero de Investigación, Temas y Problemas de Fenomenología y de Hermenéutica. Arrancamos el año 2022 con nuestra primera sesión y con la lectura del texto de Martin Buber. Y antes, digamos, de comenzar nuestra sesión usual del semillero, quería presentarles oficialmente al profesor José Luis Luna, que se acaba de vincular hace unos meses al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y quien se suma a nuestro grupo de investigación y a nuestro semillero de investigación. Así que, José, buenos días, bienvenido. No, muchísimas gracias, Andrés, por el saludo, por la bienvenida y por la invitación a ser parte del grupo. Yo estoy pues muy contento y emocionado para iniciar el trabajo. Primero conocer un poco cómo han venido trabajando, cómo es como la dinámica propia del grupo y ahí yo tratar de incorporarme. Bueno, Entonces, no, yo muchísimas no te gracias. había dicho nada, pero aquí criticamos fuertemente a los husserlianos y necesitábamos un husserliano para... Para equilibrar. Para equilibrar cargas. No, sí, para equilibrar cargas porque hay mucho peso en Heidegger, entonces también se necesita más peso en Husserl. Eh, pero bueno, cuéntanos un poquito antes de empezar, cuéntanos un poquito de tu perfil académico, de tu trabajo, qué has hecho en el doctorado, qué estás haciendo ahora. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa más o menos a qué Vale, te vale. dedicas. Bueno, pues mi punto, por decirlo así, de trabajo es la fenomenología. Esa es como mi área de especialidad, pero de manera particular, la fenomenología es una cosa tan grande, de manera particular es la fenomenología, digamos, de línea husserliana. O sea, me interesa mucho el pensamiento de Husserl y de ahí por la línea de Merleau-Ponty. Waldenfels, de hecho, es uno de mis autores como de mayor interés. Em, Hice mi doctorado sobre fenomenología de la experiencia simbólica y ahí hice una cosa medio heterodoxa, creo yo. Lo que hice fue utilizar la fenomenología de Fink, Husserl, Merleau-Ponty y Waldenfels para interpretar unos textos de gente que era de otras disciplinas, de psicólogos, filósofos, teólogos, matemáticos, biólogos, a ver qué idea era la que había allí de símbolo. Actualmente estoy interesado como en dos grandes campos de trabajo. Por un lado, el tema de la fantasía es de los temas que más me mueven, sobre el que más he trabajado en clave fenomenológica y de los que más me interesa. Eh, el tema de fantasía y conciencia de imagen, digamos, son como y lo que está asociado allí, entonces el papel del cuerpo en la fantasía, el papel del tiempo en la fantasía, digamos, como que todo trato de vincular temas clásicos de la fenomenología, pero articulados alrededor del problema de la fantasía, de la experiencia de la fantasía. Y en ese sentido, actualmente, digamos, tengo como dos campos de trabajo. Uno de ellos, me interesa mucho la experiencia del juego, en los niños sobre todo. Tengo un hijo de 2 años y 8 mesecitos, entonces eso es un tema que me interesa mucho. Y por otro lado, la experiencia de la imagen en las redes sociales y los nuevos retos, digamos, que tenemos de cómo funciona la fantasía ahora con estos nuevos anuncios de metaverso y demás. Entonces, digamos, trabajo en clave fenomenológica, pero más que estar afiliado a un autor o dedicarme a estudiar a un autor, me interesan como problemas específicos, pero sin lugar a dudas mi autor de base es Husserl. O sea, creo, utilizo como sus descripciones para tratar de trabajar temas que me vayan interesando a medida que voy avanzando. José, muchísimas gracias. Yo creo que, digamos que tu llegada al semillero va a enriquecer muchísimo este espacio y al grupo de investigación también. Y de verdad que eh, permíteme expresarte nuestra gran alegría, nuestra complacencia por tenerte en el Instituto de Filosofía y por permitir por estar aquí, digamos, en este grupo interactuando con nosotros. Así que bienvenido de todo corazón y esperamos que te amañes en este espacio y que podamos hacer muchas cosas juntos. Seguro que sí. Muchas gracias. Dale. Bueno, como hay personas nuevas en el semillero, incluido José Luis, pero también Jerfen, por ahí, entonces voy a contarles un poquito de lo que hemos estado haciendo antes de arrancar. Bueno, saludo a las personas que han entrado después, a las que no había saludado. Por ahí está Magda, buenos días. Por ahí vivía Hans Sanabria, bienvenido otra vez, Hans. Un gusto tenerte. Y bueno.
entonces, básicamente hemos estado trabajando primero, bueno, desde el año 2014 en realidad, aunque por supuesto el grupo ha ido variando muchísimo con el tiempo, pero en el 2014 empecé en esa época con un grupo de estudiantes del momento, tal vez un estudiante de maestría, Daniel Quiroz, estuvo como primero animando el grupo del semillero en esa época y estuvimos trabajando algunos libros ya en 2014, 2015, intenté como unir los seminarios de tesis de maestría como con el semillero para no dispersarme en muchas cosas e invitaba como a los estudiantes de maestría que presentaran sus trabajos y bueno, finalmente ya se fue consolidando, perdón, el grupo un poquito más en 2017. Estuvimos centrándonos ya en el tema de la técnica y nos leímos un libro de Joseph Esquirol llamado Los filósofos contemporáneos y la técnica, que tiene la ventaja de que resume cada una de las posiciones de una gran cantidad de autores, varios de ellos pertenecientes al movimiento fenomenológico, sobre todo. Entonces fue una ocasión bastante interesante como para poder establecer diálogos alrededor de la técnica entre autores tan disímiles como Marx, eh, como Heidegger, como Ortega y Gasset, y como Hans Jonas, por decir alguna cosa, bueno, y Hannah Arendt. Eh, pero bueno, fue un texto muy interesante y sin duda algunos lo recordarán todavía. Bueno, eso básicamente nos tomó como año y medio hasta donde yo recuerdo. Eh, Intercalamos siempre algunos texticos de Gadamer y algunas otras cosas. Y ya en 2019 y comienzos del 2020, finales del 2019, comienzos del 2020, retomamos el semillero y un poco con la pandemia se potenció muchísimo más. Arrancamos con la lectura de los seminarios de Solikon de Martin Heidegger, unos seminarios que él dio en Suiza, que son particularmente interesantes porque hay un diálogo con la psiquiatría allí y porque es un texto en donde Martin Heidegger trata el tema del cuerpo, que estaba completamente ausente en su obra, por lo menos en forma explícita hasta ese momento, salvo algunas menciones por ahí. Y bueno, en su momento tuvimos una presentación de un pequeño texto leímos como dos texticos de Levinas difíciles, pero ya en ese momento también apareció el tema de la alteridad, el tema del otro que en la agenda de este año vamos a retomar. Y ahí con la ayuda de Edison Viveros, quien les manda un saludo y que se excusó por no poder estar hoy, se le cruza con otra cosa, pero seguramente contaremos con él en las próximas sesiones. Con la ayuda de Edison, que es un gran conocedor de Emmanuel Levinas, pues pudimos orientarnos un poquito en estos textos más bien difíciles de Levinas. Y bueno, al terminar esta lectura de los seminarios de Solicón, arrancamos con un libro que yo creo que fue muy importante y que nos situó verdaderamente en el campo de la fenomenología y nos permitió como ubicarnos a grandes rasgos, por lo menos en los temas gruesos, y fue el libro de Dan Zahavi y Sean Gallagher, La mente fenomenológica, que por su sencillez, por su claridad en la exposición, yo creo que es un libro que sirve de introducción a la fenomenología, por supuesto contemporánea, pero también puede servir a la introducción a la fenomenología clásica, porque justamente está haciendo todo el tiempo alusiones a Husserl, alusiones a Heidegger, alusiones a Sartre, y fue verdaderamente interesante dedicarnos a una lectura juiciosa de ese libro. Yo creo que nos aportó muchísimo y nos permitió ubicarnos en el tema de la conciencia prereflexiva, de la corporalidad, un poquito lo del tiempo, un poquito el tema de la cognición social, de la alteridad. Digamos que ahí esto verdaderamente nos sirvió muchísimo. Debo decir que nos llevó también a estudiar un poco Sartre. Leímos estos dos grandes capítulos de Sartre que tenían que ver uno con la alteridad, el tema, digamos, de la mirada del otro sobre nosotros y cómo
cómo a partir de allí nos relacionamos con la alteridad y el tema de la corporalidad que también apareció en Sartre. Y tuvimos también la lectura de otros dos textos que ya se salían del ámbito fenomenológico propiamente hablando, pero que nos permitían establecer diálogos muy productivos con él, que eran justamente un texto de Miranda Fricker muy, muy interesante llamado Injusticia Epistémica, en donde se desarrollaban dos conceptos muy importantes, el de injusticia testimonial y el de injusticia hermenéutica. Y es un texto que dialoga muy bien, sobre todo con la tradición hermenéutica, pero que nos ayudaba a poner sobre la mesa, digamos, el tema del carácter hermenéutico y del papel del lenguaje en la configuración de la identidad individual. Y es precisamente este mismo tema el que diría yo también apareció tratado de otra manera y enriquecido con otros, por supuesto, en el fantástico libro de Judith Butler que nos leímos el año pasado después de terminar la lectura de Sartre y que yo creo que nos abrió un poco los ojos a un panorama que no habíamos considerado y que tiene que ver con el feminismo. Y es este libro de Judith Butler que ya mencioné, El género en disputa, eh, que trata, digamos, sobre la configuración de la identidad de género y que intenta mostrar el carácter histórico y lingüístico, cultural de las ideas de género y de las ideas de sexo y del cuerpo asociado a ello. Entonces también se presta para un diálogo muy estrecho con la fenomenología de la corporalidad. Así que ese ha sido más o menos nuestro panorama para las personas que llegan al día de hoy al semillero o las que van a llegar en estos días que seguramente verán este video más adelante. Y con estas herramientas entonces volvemos seguramente atrás a considerar de nuevo el tema de la alteridad y de una experiencia originaria o más originaria de sentido con Buber y posteriormente con Heidegger. Bueno, antes de entrar, digamos, en materia, yo quería de pronto contarles también un poquito sobre el modo de trabajo del semillero y algo un poquito sobre sus objetivos. Eh, en realidad, el semillero, digamos que está ligado, por supuesto, a la investigación que estamos desarrollando en el seno del grupo de investigación en el Instituto de Filosofía, pero, pero también quiere invitar a otros a la investigación, ya que traigan sus propias investigaciones y en algunas ocasiones hemos hecho videos metodológicos sobre cómo investigar y cuáles son las herramientas de investigación. Hay uno en particular que creo que puede servir mucho a quienes están haciendo trabajos de tesis o pequeños trabajos de investigación. Entonces quiere un poco formar en investigación, pero quiere invitar a otros a intentar vincular sus investigaciones con un texto básico. Por supuesto, todos tenemos investigaciones individuales y proyectos individuales de investigación, formales o no formales, pero la idea es que a partir de esta lectura del texto básico, por muy distinto que sea el tema, terminan iluminándose cuestiones que probablemente le interesan a cada uno. Y lo interesante de este grupo es, diría yo, el diálogo, la horizontalidad que se da en el grupo y el hecho de que cada uno tenga como su propia perspectiva, su propia agenda, sus propios intereses y que al mismo tiempo esté dispuesto a aprender algo distinto de los otros, a escuchar sobre todo y a dejarse interpelar por el otro, como para ir entrando en el tema. Entonces, yo creo que este grupo goza de mucha salud de escucha, de mucha apertura a la escucha. No hay preguntas equivocadas o erróneas, no hay temas vedados. Y yo creo que siempre que nos mantengamos en esa apertura, seguramente será enriquecedor el diálogo. Y precisamente allí creo que está la riqueza del semillero. En todo este tiempo ha sido para mí un espacio que verdaderamente en el que deseo estar, el que me hace falta cuando no lo hacemos y el que salgo siempre con una sonrisa, porque siempre me encuentro, digamos, lo que no me encontraba. Eh, es un espacio en donde aprendo de lo que dicen los participantes muchísimo y siempre me retribuye
con creces. Entonces, estoy muy agradecido de poder contar con ustedes en el semillero y de poder, digamos, tener el privilegio de animar ahora con José Luis este espacio. Y bueno, con respecto al método de trabajo, pues generalmente lo que hemos hecho hasta ahora, hemos probado de todo a lo largo de estos años, pero de alguna manera se hacía muy pesado el espacio cuando hacíamos una exposición muy seria de un texto, a veces con diapositivas y todo se convertía en una especie de conferencia y un curso y una exposición muy pesada, tanto para el que la hacía, muchas veces yo mismo, a veces algún estudiante encargado, como para el auditorio. Y decidimos en algún momento dado cambiar un poquito la metodología y privilegiar el diálogo y entonces lo que hacemos es una primera ronda de, de apreciaciones generales sobre el texto que hemos leído, un primer comentario general de cada uno y luego ya hacemos otros comentarios, no solo sobre el texto, sino lo que los participantes justamente han traído un poquito a la discusión. Y ahí más o menos se va dando la discusión y al final siempre nos falta tiempo para discutir. Entonces, esa es más o menos la forma de trabajar y por supuesto podremos ir mirando y podremos ir ajustándola. Yo creería que es bueno mantener la modalidad virtual del semillero. Si bien a medida que se vayan dando las posibilidades, podemos también buscar un salón en donde podamos tener la reunión virtual y algunos que quieran estar presencialmente, pues también puedan estar. Entonces buscaremos esa alternativa mixta más adelante a medida que se den las posibilidades, pero por el momento la idea es que siga siendo virtual con el fin de que se les facilite participar y sobre todo a las personas que se encuentran fuera de Medellín y que ya hacen parte del semillero y que no los vamos a dejar en el aire. Entonces, bueno, dicho esto, les propongo que arranquemos con nuestro trabajo del día de hoy. Eh, en mi primer comentario, pues yo a veces arranco, frecuentemente arranco yo como para romper el hielo. Yo quería de pronto contarles algunas cosas de Martin Buber inicialmente y por supuesto intentar relacionarlo con los temas que hemos ya estudiado antes. Em, yo quería señalar en primer lugar el trasfondo religioso del texto eh, y, y el carácter judío, digamos, de Martin Buber. Es un filósofo austriaco que fue más o menos contemporáneo en su vida a Husserl y a Heidegger y los leyó y los criticó fuertemente. Tiene otro texto que se pregunta qué es el ser humano y ese texto incluye una crítica sobre todo a Heidegger, pero en la que se menciona también bastante a Husserl, pero es una crítica fuertemente con Heidegger, porque hay un hecho en la vida de Martin Buber que es interesante y es que en 1938 justamente por causa de la guerra y del nacionalsocialismo, él tiene que irse a Jerusalén. Entonces es judío, sionista, huye, digamos, de Europa para refugiarse en Jerusalén. Y ustedes pueden también imaginarse lo que supone para una persona tener que en cierta forma irse de su casa porque su vida corre peligro, porque su cultura y su pueblo corre peligro, y al mismo tiempo formar parte de esa élite intelectual europea que ha estado leyendo estos autores. Entonces pueden imaginarse lo que significó para él eso y lo que significó para él, por ejemplo, la figura de Heidegger, que fue afecto, digamos, al nacionalsocialismo. Entonces, esto fue importante y de ahí también el tema de la crítica a Heidegger, digamos, no es solamente una crítica filosófica, que lo es sin duda, de textos de Heidegger, de Ser y Tiempo y todo, sino también una crítica política que tiene que ver con este hecho de la vida de Martin Buber tan importante. Entonces, quería mencionarlo porque es ciertamente un aspecto importante. Y creo que ahí también hay un tema que me parece que es transversal a estos filósofos que se ocupan de la alteridad y es el tema un poco del humanismo. Y es que
diría yo que antes y después de la guerra hay una especie de resurgimiento del humanismo como pregunta. Recuerden ustedes que el humanismo italiano, digamos, Giambattista Vico y todo esto es como el humanismo, digamos, más clásico, que se pregunta por el lugar del ser humano y de la educación en general en el contexto de la civilización, pero aquí en el siglo XX yo veo en muchos autores cercanos a la tradición fenomenológica que hay un resurgimiento del humanismo y sobre todo después de la guerra la pregunta por lo propio del ser humano y por el lugar del ser humano y por la relación del ser humano con los otros, pues eh, el tema del humanismo viene a ser muy, muy importante. Entonces quería, digamos, señalar ese punto. Hay una preocupación ahí por el tema del humanismo, por identificar lo propiamente propio del ser humano. Y bueno, quería mencionar un par de cosas más, simplemente esta idea de la búsqueda de lo originario, de la, de alguna manera de una relación originaria que funda la existencia del ser humano y a la que éste debe regresar en cierta forma. Una especie de ser interpelado por lo que él denomina esta palabra básica yo y tú, y una necesidad de corresponder en cierta forma a esa interpelación. Y esto configura una especie de modelo, diría yo, un modelo hermenéutico muy cercano al modelo utilizado por el Heidegger tardío en esos textos sobre el lenguaje, donde se habla del diálogo, se habla de interpelación, se habla de correspondencia al llamado o a la interpelación, digamos, universal. Entonces ahí hay algo de esto, esta respuesta a la interpretación como un comportamiento ético. Eh, digamos que hay mucho ahí en algunos autores de la tradición fenomenológica, en particular en Heidegger, eh, quien frecuentemente bebe de muchas fuentes que él mismo no confiesa en sus textos. Bueno, dejo ahí con estas alusiones generales para que vayamos construyendo todos. ¿Quién quiere continuar? Ya saben que pueden prender el micrófono cuando quieran. ¿Quién se anima? Ah, bueno. Por favor, Daniel, sin levantar la mano ni nada, dale. Ay, bueno, gracias. Sí, pues en primer lugar, sí, pues la verdad sí me parece un texto difícil. No sé si la palabra correcta es un poco alegórico, tal vez, como cercano a la literatura, pero creo que desde el puro comienzo sí se siente un poco que sí se está hablando en clave fenomenológica. Me llama mucho la atención cómo abre el texto, la primera frase. Para el ser humano el mundo es doble, según su propia doble actitud ante él. Y pues no sé si es correcto decir esto, pero me recordó muchísimo el tema de la prioridad de correlación, de cuándo está cercano al sujeto y de cuándo está cercano al mundo. Em, entonces, ya después, más adelante, cuando se intenta establecer más o menos estos temas de la intersubjetividad, también recuerdo algunos temas que me parecieron familiares también en Husserl y en Merleau-Ponty. Eh, Principalmente el tema pues del encuentro con el otro y no sé si de pensar la intersubjetividad por analogía, que si no me equivoco en la quinta meditación cartesiana se habla de que se comprende o se aprende al otro por analogía como alguien dotado o sea, como un cuerpo orgánico dotado de autoconciencia o gobernado por autoconciencia. Entonces, pues en general me llamaron la atención esos dos temas, pero principalmente creo que como abre el texto con el tema de dónde se ubica el sujeto frente a sí mismo y frente al mundo, creo que es de ahí de donde se pueden sacar como las primeras dudas. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Quién quiere continuar? Vamos, hoy no está Oscar, que siempre se lanza. Adelante, José.
Bueno, estaba buscando algo y es de qué año es este texto. Creo que es del 23, si no falla. Es sí, es de Sí, 1923. 23, ¿Te parece? 23. Ok. Bueno, preguntaba un poco por la fecha y buscaba yo la fecha porque también es un periodo, digamos, si está escrito allí, es un periodo de entreguerras, ¿no? Em, Todavía no ha pasado, digamos, toda la barbarie que directamente lo va a afectar. Entonces también es interesante un poco casi que anticipatorio, una cosa así, ese deseo, ese anhelo, esa suerte de nostalgia de esa relación fundante de las relaciones objetivantes, ¿no? O sea, claro, ya uno pudiera decir que a pesar de que se sistematizó, por decirlo así, la guerra y la violencia en la Segunda Guerra Mundial, la crueldad de la primera parece que fue mucho más fuerte. En cierto sentido se dice que la Primera Guerra fue más cruel, pero que generó después mecanismos de sistematización de muerte, ¿no? O sea, toda la reflexión que va a hacer posteriormente la Escuela de Frankfurt. Entonces, el hecho de que se ubique allí me parece interesante porque es anticipatorio, o sea, uno tendría aparentemente más sentido escrito después de la guerra, de la segunda, ¿no? Lo primero que a mí me llama la atención de este texto es el estilo, ¿no? Porque creo que unos estamos como muy acostumbrados al tratado, a hacer y tiempo, a ideas, a un asunto por parágrafos, y que un autor retome la idea del diálogo, creo que llama ya la atención, digamos, de entrada la forma nos comienza a contar algo de lo que va a ser el fondo. Eso es una primera cosa que me llama a mí la atención, que sea de estilo diálogo. Y que sea de estilo diálogo porque si su objetivo justamente, por lo menos en esta primera parte, es reivindicar ese momento fundante de la relación yo-tú, pues el diálogo es justamente la experiencia donde eso pudiera ser más radical, ¿no? En un tratado, prácticamente la relación es yo-ello, para seguirlo así en estos términos, ¿no? El otro es un objeto, o sea, el otro sí, permanentemente está objetivado. Entonces, el estilo ya creo que nos anuncia cosas y nos desubica. Por lo menos cuando estamos ya muy metidos en una tradición, pues Sartre sería otro de los autores que a uno lo desubica mucho con estos textos, digamos, con las obras de teatro, con la literatura. Sería como otro, digamos, esta línea existencialista recurre bastante a otras experiencias estilísticas para transmitir, para llevar a cabo el desarrollo de sus ideas. Entonces, eso es lo primero que quisiera destacar del autor de este texto en particular como inicia. Lo otro, creo que sí hay, la impronta judía lo atraviesa desde la primera línea, o sea, desde el título está como la impronta religiosa y la impronta, digamos, no de cualquier religión, sino de la espiritualidad judía. Y eso también se siente en esa suerte de nostalgia permanente de que hubo un momento donde esa relación yo-tú fue mucho más cercana, ¿no? Cuando comienza a hablar de esa experiencia de los primitivos, y ahí hay incluso tiene una expresión que para mí fue fortísima, cuando dice, bueno, no es que allá no haya habido violencia, ¿no? Seguramente fue también más descarnada y fue peor, pero lo prefiero, o sea fue... Entonces hay una sensación de nostalgia de ese momento fundante que recuerda mucho la espiritualidad judía, porque pues justamente está fundada en un momento histórico y hay una suerte de nostalgia. Es un autor siendo pues sionista, el hecho del deseo de volver a esa experiencia originaria, fundante de su pueblo, pero que también sería fundante de toda posible experiencia humana auténtica. Creo que lo está atravesando de manera permanente. Sería como el segundo estilo que yo quisiera notar, o sea, que a mí me llamó la atención, el estilo del texto, el tema de esa nostalgia de lo fundante, que creo que está atravesado por el tema de la espiritualidad judía. Y el tercer punto que me llamó a mí la atención, sé que no es la palabra adecuada, pero permítanme usarla, una suerte de maniqueísmo. Hay una relación yo-tú y hay otra relación yo-ello, y son, o sea, al final tiene una expresión que me parece interesante, donde dice, bueno, toda relación yo-tú debe convertirse en una relación yo-ello, y toda relación yo-ello puede
convertirse en una relación YouTube. Pero como que divide la línea que destacaba Daniel, ¿no? O sea, el mundo lo aprendemos de dos maneras. O sea, el mundo se nos da de dos modos. Y así funda todo, entonces como un dualismo muy fuerte que pudiera desembocar en una suerte de maniqueísmo. Hasta el momento en esta primera parte, al final creo que dio pistas de que no es así, como que al final dicen, esa otra experiencia no es necesaria porque con esa tratamos permanentemente con el mundo, pero a veces tengo una sensación de una suerte de peligro de que la otra no sea. O sea, no, esta es la auténtica y la otra no tanto, ¿no? Esos serían como tres puntos que por el momento así de entrada a mí me llamaron la atención del texto. Muchísimas gracias, José, muy interesante. ¿Quién más quiere continuar? ¿Quién se anima? Vamos. Bueno, por ahí veo a Edwin, que no lo veía hace 1000 años. Bienvenido, Edwin, qué bueno tenerte de nuevo por acá. Bueno, ¿quién se anima? Hola, profe, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Muy bien, te vemos hoy por la calle. ¿Dónde andas? ¿O en el colegio? ¿Dónde estás? No, estoy en Itagüí, que estaba en una cita médica, pero a mí me encanta el semillero, no hay capaz de dejar de escucharlo. Yo en las próximas sesiones estaré ahí más. Hoy los estoy escuchando muy entretenidos y en las próximas sesiones estaré muy pendiente de participar bastante, sobre todo con el texto de Wandenfeld. Lo he estado mirando, incluso me sirve mucho para mi investigación. He estado leyendo la parte del acontecimiento. Entonces, el semillero siempre abre muchas expectativas. La forma en que el propio André lo maneja es maravillosa. Esa posibilidad de diálogo, de escucha, es muy formativo, profe. Entonces, agradecerles y no, hoy estaré aquí escuchándolos muy atentamente. Bienvenido a todos los compañeros. Muchas gracias, profe Muchas Andrés. gracias a ti, Edwin. Perfecto. Genial. Bueno, esperamos tenerte nuevamente, que hace rato no te veíamos. ¿Quién más quiere continuar? A ver, Ana Mercedes, por favor. bueno, yo también quiero como hacer una anotación acerca de la percepción del autor, porque a mí me parece que hay mucha hondura en, en, en esas palabras. Siendo de 1923, yo creo que, pues yo también como que veía que es eh, una manera de situarse ante el mundo, una actitud, que es en lo que me quiero como centrar, en lo que voy a decir. La actitud de este autor es como desde la mentalidad hebrea hablarle al mundo occidental. Yo sé que era otra época muy diferente, pero de todas maneras, ahí hay, una sacudida, ¿sí? A un mundo que desde la modernidad es razones, es instrumental, es sin misterio, ¿sí? Sin vínculo. Entonces, es lo primero. Yo sentía 1923 y aquí nos están diciendo, este señor nos está diciendo, por Dios, ¿dónde quedó la humanidad? ¿Cierto? ¿Dónde quedó? Entonces, a mí me parece que ahí hay mucha hondura. Yo, pues francamente, estoy como apenas en el umbral de su contenido, apenas como que empiezo como a asimilar todo lo que hay ahí. Es como lo primero. Ahora, lo segundo, ya sí entrando pues como en sus aportes, él nos dice, así es como es la actitud, es la manera de estar en el mundo, ¿sí? Y eso me parece que tiene un sentido muy potente,
porque la actitud es, bueno, voy a pedir disculpas porque aquí el vecino le dio por martillar, entonces seguramente están oyendo el martillo, pero voy a hacer cortica porque es muy aburrido. Bueno, entonces la actitud, que es algo como tan etéreo, como, a ver, que no se ve, sin embargo está reflejado en el sentir, en el pensar, en el actuar. Entonces, yo veo que de por sí el mismo autor, la actitud de él es ante la vida, yo veo que es una actitud como de respeto, ¿sí? Y de encarnación, que es como otro aspecto que yo vi, y de misterio, ¿sí? Eso a mí me gusta mucho. Me parece pues que esa relación con lo sagrado, con, con ese Dios que crea lazos, que crea vínculos, que hace llamados, a mí eso me interesa, a mí eso me parece importante. Sacar a Dios de este catolicismo, de estas iglesias tan horribles, sí, y volver como al misterio, a la ofrenda. Eso me parece a mí muy interesante y veo que está en la vida de él, ¿sí? Entonces pienso que hay grandes aportes en lo que estamos nosotros como congregados, que es la corporalidad, la alteridad, el lenguaje. Creo que ahí vamos a tener como mucha riqueza. Respecto a eso, precisamente a lo del lenguaje, quiero también hacer otro aporte y es lo que tiene que ver con la palabra, el lenguaje como la palabra encarnada. A mí eso es encarnada y la palabra que, que está antes de la conceptualización, el hombre primitivo, ¿sí? Esa manera, esa actitud de hombre primitivo, yo pienso que tiene mucho que decir en una propuesta política, en una mirada antropológica, ¿sí? Porque está el ser no tan comprometido ni tan alienado por el tener. Entonces, esa actitud de hombre primitivo que tiene una palabra que no es concepto, sino pura vida, como el ejemplo que pone de los Zulú, ¿cierto? Que le dicen hablar de lejanía, es el lugar desde donde digo, mamá, estoy perdido. Sí, hay una cosa muy interesante en el asunto del lenguaje. Inclusive me recordó un libro que se llama Casa de las Estrellas, no sé si lo conocen, de Javier Naranjo, que es un investigador, un profesor. Se tomó varios años eh, en, en que los niños de la primaria y las niñas definieran palabras, ¿sí? Y es bien interesante porque lo que los niños, el mundo infantil, que también me atrae mucho aquí, relacionándolo con el hombre primitivo, el mundo infantil es eso, es encarnar lo que se está sintiendo, no hay definición, ¿sí? Creo que es ahí donde le preguntaban que qué es distancia y decía que es estar lejos de la familia, decía un niño. Entonces, eso a mí me interesa mucho. Estoy hablando todo como con relación a la actitud, ¿cierto? A la actitud y a la actitud del hombre primitivo que él desarrolla ahí, ¿sí? Y también vinculado a eso, al mundo infantil, está también para mí ese espíritu de hombre primitivo en la experiencia estética, ¿sí? Como en esa palabra creadora de la experiencia estética que te absorbe todo. Hay una compenetración, hay una vivencia en una danza, en un poema, en una pintura. Ese momento de extrañamiento ahí con esa obra artística es un momento también que yo lo veo como de vínculo, de relación con el medio totalmente abarcador, ¿sí? Ahí hay totalidad, ahí estás metido, ahí estás metido. Y creo que, pues no sé, el primer capítulo me hacía pensar también en eso, como en la experiencia estética,
y junto con lo que dije de la infancia, de la niñez, también esta experiencia la veo en el juego, ¿sí? El juego como un posibilitador de totalidad. En el juego el niño está metido en el juego y no existe más vida que el juego en ese momento, ¿sí? Y lo que vaya a pasar y lo que pasó. Entonces, yo quería hablar como de esa actitud de hombre primitivo, de esa actitud como manera de estar en el mundo desde la experiencia estética y desde la niñez. Eso es como lo primero que se me ocurre empezando a leer, es pues la hondura que hay ahí en ese libro. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. Adelante, Daniel. Bueno, pues yo quería, siguiendo un poco con uno de los puntos que comentaba Ana Mercedes, principalmente el tema del lenguaje. A mí me llamaba mucho la atención la cita con la cual inicia el segundo párrafo, que es: las palabras básicas no expresan algo que estuviera fuera de ello, sino que pronunciadas fundan un modo de existencia. Bueno, en esto pues me llama mucho la atención que para hacer este texto de 1923, y pues con temor a equivocarme y querer conciliar pues dos autores que fueron críticos entre sí, tal vez nada que ver, me llama mucho la atención de esta cita, pues el comprender como tal, como si hubiera un modo, o si hubiera un modo de existencia que tuviera que ser necesariamente al interior del lenguaje o lenguajeado, que vendría a ser una intuición de Heidegger ya para hacer esta conexión hermenéutica-fenomenología, ya en ser y tiempo y en hermenéutica de la facticidad. Y me refiero a, bueno, pues ser y tiempo aparece, si no me equivoco, ¿hasta cuándo es? ¿1927, 28? 27, pero hermenéutica de la facticidad es del mismo año, del Mm, 23, y ambos textos van a cumplir 100 años el año entrante. sí, entonces pues me llama mucho la atención que, ligando esto un poco con Husserl, acá el profesor José Luis me corregirá, espero no hacerlo quedar mal. Si no me equivoco, antes de ser y tiempo, en la fenomenología, o sea, como que el gran punto de diferencia entre fenomenología y hermenéutica viene a ser este punto del lenguaje, y es que, pues por el tema de la conciencia intencional y todo esto, pareciera que comprender el mundo en solo lenguaje es comprenderlo en solo uno de los modos de existencia, que sería el modo reflexivo, si no me equivoco. Es posible tener otros actos de conciencia que no son necesarios o que pueden ser pues, reflexivos. Mientras que acá con esto y en el caso de la hermenéutica y en Heidegger me da la impresión de que se comprenden los modos de existencia necesariamente partiendo del lenguaje, no anteriores. Entonces, por eso como que me llama mucho la atención esta parte del texto de Buber, que es como abre el segundo párrafo. Las palabras básicas no expresan algo que estuviera fuera de ellas, sino que pronunciadas fundan un modo de existencia. Entonces, no sé qué pudieron tal vez los dos profesores decirnos de esto, porque, eh, o sea, acá recuerdo de las clases de hermenéutica y de fenomenología también que este tema del lenguaje pareciera que nos estuviera indicando hacia un Dasein adulto, un Dasein que tiene más modos de existencia o que se ubica más en la intencionalidad desde los modos reflexivos y no necesariamente desde modos prereflexivos. Y no sé si me estoy equivocando, pero pareciera que conciliara esto con el tema del hombre primitivo que comentaba Ana Mercedes, pero pues me llamó mucho la atención esa manera de abrir el segundo párrafo. Es que yo creo que digamos que has puesto como el dedo en la llaga, digamos, del tema que uno se tiene de uno de los temas duros que uno se tiene que preguntar aquí con esta lectura, y es, bueno, ¿qué significa palabra primordial, yo, tú? ¿Y por qué utilizar el modelo de la palabra, el modelo del lenguaje? ¿Por qué palabra? Porque ciertamente yo creo que no hay que confundir aquí dos ámbitos, que sería el ámbito, digamos, de los conceptos que presuponen necesariamente la objetivación de las cosas en palabras cosas que se expresan en enunciados y que dan cuenta de propiedades de cosas, digamos que eso sería el reino del ello, el reino del yo-ello.
y el lenguaje en un sentido más originario, en un sentido que no tolera palabras, creo que incluso lo dice en algún momento, es un lenguaje, es esta palabra primordial, habla sin voz en una forma indecible e incluso llega a decir que cualquier intento de apropiarse, dice algo así como, bueno, digamos que hay que, por supuesto, intentar decir la palabra básica yo, tú e intentar participar, digamos, en esa experiencia fundante del universo y del yo, mediante estos acontecimientos relacionales, como intentar no perder esa relación, pero que si en algún momento uno quiere de alguna manera apoderarse de esa relación, si uno quisiera hacer teoría o filosofía de este ámbito originario y básico de la palabra fundante, entonces lo perdería. Y ahí hay un tema fenomenológico muy importante que preocupaba mucho a los neocantianos y a Husserl y a Heidegger en esta época, y es qué tipo de conceptos, es el problema categorial de qué conceptos son los conceptos fenomenológicos que pretenden aprender algo que por sí mismo no puede ser objeto. O sea, digamos que la fenomenología intenta como retrotraer la experiencia de las cosas a un ámbito más originario y entonces requiere de conceptos que den cuenta de ese ámbito y sin embargo los conceptos tienden a objetivar y a cosificar. Entonces hay ahí como la pregunta de cuál sería el lenguaje, digamos, propio de la fenomenología, cómo se haría la formación de conceptos en fenomenología. Y yo creo que aquí hay un poquito esa misma pregunta, o bueno, uno puede plantearla al leer este texto en relación con la tradición fenomenológica, y es que la relación, digamos, con esta palabra primordial no tolera lenguaje, no tolera palabra, no, es una relación de la que no nos podemos apropiar. Y esto tiene que ver también con la duplicidad o ambigüedad de la propia existencia humana, esa melancolía del destino. Hay ahí como la idea de una especie de paraíso perdido eh, que se pierde en cuanto que somos seres humanos, se pierde como en dos momentos, como en un pasado eh, histórico mm, que en el fondo tampoco sucedió, y se pierde también en el momento del nacimiento y de la progresiva enculturación de las personas, de la progresiva formación en una cultura y en un lenguaje del niño. Es decir, sí, hay una especie de paraíso perdido, digamos, es un ser humano que en cierta forma eh, habita en un ámbito fundado por esa palabra fundante básica yo, tú, de la que surgirá posteriormente la palabra básica yo, ello. Entonces habita en la palabra fundante yo, tú, pero en cierta forma es expulsado de ella en su formación como individuo. Digamos, él desarrolla un yo y el yo se deriva un poco de esa relación originaria, se separa de esa relación originaria, el yo surge posteriormente y entonces cae en la relación yo-ello. Y entonces hay siempre una melancolía, un intento de volver atrás, un intento de regresar a ese ámbito originario, eh, pero hay también la imposibilidad de habitar ese ámbito originario. Entonces es una existencia doble, pero el ser humano ha sido como expulsado de allí. Y yo veo lo mismo en Heidegger, algo muy parecido, sinceramente. Pero bueno, me callo ahí para que alguien más diga algo. ¿Qué más quieren decir, José? Adelante. Solo prende el micrófono, no tienes que pedir permiso. Pueden robarse la palabra unos a otros. Yo veo hay un asunto, es la paradoja del uso de la palabra, ¿no? Para el yo tú, porque no es una palabra articulada, ¿no? Dice, no es necesario decirla. Incluso el decirla tiene ya como un dejo de apropiación.
Y sabes, yo creo que lo vamos a ver, creo quién nos va a ayudar a entender esta experiencia, a pesar de que ya fuimos expulsados, así, para utilizar el término, como lo estabas diciendo tú, Andrés, de ese momento originario, dice, bueno, con todo eventualmente tenemos experiencias de eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando después las volvemos sobre ellas, pues ya las apropiamos y entonces ya se convierte en una relación objetual, etcétera. Creo que Waldenfels nos va a ayudar un montón a entender esto. Porque a mí al final lo que me quedaba un poco en el ambiente es que esas experiencias que podemos todavía tener, o sea, cuando coloca esos 3 niveles, dice que podemos vivirlo en el nivel podemos tener experiencia de YouTube con las cosas animadas, con el árbol, con los otros o con lo espiritual, cuando coloca como esos 3 niveles donde puede devenir la experiencia YouTube. Pero parece que esa experiencia YouTube puede venir como extrañeza. Y ahí creo que Waldenfeld nos va a ayudar un poquito a entender eso. O sea, no, creo que de pronto es una afortunada coincidencia que el autor posterior vaya a ser Waldenfeld, porque creo que este asunto de la tardanza siempre de la conciencia, que cuando vamos a esa experiencia siempre llegamos allá tarde, porque nos ha sobrevenido y nos sobreviene, nos acoge. Esto funciona casi con la palabra, Waldenfeld no utiliza la palabra de Ereignis, ¿cómo es? Acontecimiento. Como no es acontecimiento, él utiliza otra palabra, pero traduce más o menos lo mismo, y es una cosa que nos sobreviene, y cuando vamos otra vez a ella ya se nos fue, ya ese momento se fue, pero no significa que no tengamos momentos de extrañeza, ¿no? O sea, en este caso no significa que la experiencia de YouTube, a pesar de esa expulsión, que desaparezca totalmente de nuestra experiencia. Dice, la podemos, la tenemos y la podemos seguir teniendo. El problema es que vivimos en esa sociedad donde nos dice, venga, si la tenemos y al final vamos a volver a la relación yo-ello, ¿para qué tenerla? ¿No? La fórmula con una pregunta hasta irónica. Dice, bueno, pues ¿para qué desgastarnos en una experiencia tan misteriosa, con la expresión que utilizaba Ana Mercedes, que me encantó? O sea, ¿para qué tener una experiencia de misterio si al final vamos a volver y nuestra vida tratamos son con ellos, con cosas, en relaciones objetivantes? Entonces vivimos como en una cultura, en una sociedad que nos evita el misterio. Porque ¿para qué si vamos a volver a tratar con las cosas como cosas? ¿No? Pero de nuevo creo que aquí esa experiencia, la posibilidad de, a pesar de la expulsión, la posibilidad de poder volver a tenerla, de volver a tener ese momento de esa relación, digamos, de fundar relación. Y por eso creo que los 3 casos que colocaban a Mercedes son los casos paradigmáticos, por lo menos en esta primera parte, ¿no? La creación artística, el hombre primitivo y el niño. Dice, son momentos de génesis. O sea, el artista cuando crea es un momento de génesis. El primitivo justamente está creando, o sea, el mito, ese primer momento es de génesis, es de creación, y el niño está justamente en ese momento de constitución originaria, del momento de la fundación, ¿no? De su propia fundación. Y ahí, como tú lo decías, Andrés, ¿no? O sea, el primitivo es una fundación de una historia de la humanidad, el niño es nuestra propia historia, y el artista cuando tiene la forma y crea, y ahí hay génesis allí, ¿no? Entonces dice la posibilidad de tener experiencias genéticas, genésicas sería en este caso, momentos, retomar esos momentos fundantes que a pesar de la expulsión están allí. Y de nuevo creo que eso puede pensarse como una experiencia de lo extraño. Siempre nos queda la pregunta del cómo, ¿no? Porque no se puede forzar, ¿no? O sea, no es que yo pueda decir, voy a tener en ese momento una experiencia YouTube con el libro. Es casualidad, pero pues tengo esta acá en la mano. Es pura casualidad. La pregunta por el cómo siempre nos queda ahí latente, ¿no? Porque yo no puedo forzar, no sé cómo lo trate Uber y habrá que esperar las partes que siguen. Pero Waldenfeld sí nos dice, yo no puedo forzar la extrañeza. Yo puedo disponer de todo para que acontezca, pero no la puedo forzar. Dice, es como el sueño. Yo puedo acomodarme, tomarme un vasito de leche caliente, ponerme cómodo, ropa cómoda, pero yo no puedo forzar el sueño me sobreviene. Eso yo no me di cuenta, nadie se da cuenta cuando se duerme, ¿no? O sea, eso acontece, eso se me viene encima. Y esa experiencia yo tengo esa sensación de que tiene esa dimensión acontecial,
de que se me viene porque no la puedo forzar. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo en una sociedad que nos invita a no tenerla, porque es más fácil tener relaciones yo-ello, cómo, cómo promoverlas, cómo incitarlas, cómo no dejarlas morir? Y ahí quedo yo también como con la pregunta en la boca. Han dicho cosas tan interesantes y tan importantes todos. Eh, pero yo quería destacar, agregar simplemente como, sí, como destacar algo simple, pero que es bien diciente. El tú que aparece aquí en la relación yo-tú no es solamente el ser humano, digamos, la alteridad, sino es el entorno, la naturaleza, absolutamente todo. También se puede tener una experiencia, digamos, relacional de este tipo, de participación plena con la naturaleza y con las cosas en nuestro entorno. Aquí hay casi una especie de, bueno, no sé cómo llamarlo, como que todo es sagrado, todo está lleno de dioses, para usar por ahí la frase de Heráclito, si no me acuerdo mal. Bueno, Hans, adelante. Sí, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Pues digamos que sí, concuerdo que es un texto, por lo menos a mí me pareció pues, un poco complejo de leer, difícil. No, no, no fue no sé, no lo logré coger fácilmente. O sea, yo sé que Ser y Tiempo es muy difícil, pero pues uno ve como unos rastros, como una estructura un poco más clara, por decirlo de alguna manera. Eh, y me pareció difícil, de alguna manera me pareció difícil como de leer. Me llamó muchísimo la atención, yo también estoy mirando sobre Uber y me llamó muchísimo la atención pues que estaba trabajando en la universidad judía y pues que tenía ese tema de Dios es importante, temas como el amor, pues que es raro entonces encontrar en la tradición filosófica, por lo menos o por lo menos en la filosofía contemporánea o reciente o moderna, es difícil encontrar esos temas y pues me pareció interesante que lo estuviese abordando, seguramente por sus raíces judías o por su tradición judía, estos temas van a ser de mucha importancia. Lo otro que me llamó la atención, como ya lo mencionaron, es que sea del 23, es decir, antes de Ser y Tiempo, por lo menos, que es del 27, y pues aquí uno ve muchas ideas que están muy cercanas a estas ideas también de Heidegger, que me parece que son bien interesantes y chévere, como que se vean como permeando muchos autores y muchas tradiciones. Yo me quiero quedar como con esta idea del lenguaje como un elemento fundacional, por decirlo de alguna manera, y me interesa mucho pensar esa relación yo-tú, ¿sí? Porque pues, yo digamos que sin conocer mucho a Husserl entiendo su fenomenología desde la primera persona. Eh, Sé que hay unos textos de intersubjetividad, como 3 tomos que yo no he leído, sé que están en alemán, creo que ya están en inglés, yo no los tengo, donde trata como de pensar la intersubjetividad, es decir, pensar como de los otros. Y en Heidegger, el Mitsein, perdón, está presente, pero yo no siento que haya un análisis muy pormenorizado acerca de cómo fenomenológicamente yo me puedo aproximar al otro. O por lo menos no, en Heidegger no siento que haya sido como una reflexión muy acabada, digámoslo así. Y pues me sorprende muchísimo aquí, desde el inicio, eh, pues, digamos que uno podría pensar como desde esa experiencia fenomenológica, o si se puede llamar así, iniciar con la dupla yo-tú, ¿sí? Es decir, iniciar considerando esa relación intersubjetiva, o sea, partiendo como un, un elemento primordial, el yo-tú, es decir, no un yo únicamente haciendo la reflexión, sino que todo el tiempo está permeando el yo-tú, es decir, estamos hablando de por decirlo de alguna manera, y me disculpan si no es correcto, como una conciencia intersubjetiva.
eso digamos que me llama mucho la atención, por lo menos de este primer capítulo. Y cuando habla del niño, pues yo veo como esas reflexiones, el yo-tú está presente en la configuración que el niño va realizando acerca de la existencia y del mundo, se le va construyendo un mundo. Y me parece que es una aproximación fenomenológica interesante en el sentido de que aborda no solamente esa primera persona, sino que trata de mostrar cómo realmente no hay una primera persona, sino es un yo-tú originario, en donde hay como un nosotros, digamos así. No sé si eso sea correcto, pero eso me generó como la lectura de este primer capítulo. Bien, gracias. Hans, gracias. No alcanzo a copiarles todo, que me parece muy interesante. Eh, pero quería decir un poquito complementar porque me quedé pensando en lo que dijiste sobre Heidegger y me quedé pensando cómo vería Buber lo de Heidegger. Y yo creería que tú dijiste en Heidegger no hay una relación muy acabada sobre cómo se aproxima uno al otro. Bueno, yo creería que de pronto sí al final de la segunda sección de Ser y Tiempo donde habla de dejar al otro en libertad para su poder ser más propio o algo así. Está Freileggende Fürsorge, ese dejar, sí, bueno, ese cuidado que deja al otro en libertad para ser el mismo. Y es que en Heidegger, de alguna manera, la relación auténtica con el otro implica antes la relación auténtica conmigo mismo a través del ser para la muerte. Y en ese sentido, desde el punto de vista de Heidegger, primero está la relación conmigo y luego está la relación con el otro, auténtica por lo menos. Eh, y yo creo que desde el punto de vista de Buber, él criticaría esto. No alcancé a leer un artículo que descargué sobre la crítica de Buber a Heidegger, estoy en eso, pero creo que lo criticaría porque precisamente para Buber primero está la relación originaria yo-tú y de ella se desprende el yo. Y entonces Heidegger sería visto por Buber como una especie de subjetivismo, una reificación del yo. Es decir, sería interpretado desde el punto de vista de Buber en una dirección que Heidegger mismo no considera estar asumiendo. E intuyo, pero no estoy seguro y no tenemos a Edison aquí, pero intuyo que esta crítica de Buber se asemejaría mucho a la crítica de Levinas. Y, y bueno, y ahí hay una larga tradición también. Dejo ahí, ¿quién más quiere decir algo? Hola, Adelante, Jerfin. Bueno, bienvenido al semillero. Es tu primera vez aquí. Adelante. gracias. No, no me pueden ver, tengo mucha luz atrás. Te vemos con la palabra originaria yo tuve atrás. Es mi resplandor. Es el resplandor de la palabra básica, no te preocupes. Pues, a ver, es que hay como muchas cosas, ¿cierto? En el texto. Y pues, claro que uno se fija como en lo que le recuerda a uno otras cosas que uno ha leído, ¿cierto? Es como lo primero. Pero yo al Aquí, principio, aquí pues, es lícito, perdón que te interrumpí, aquí es lícito establecer relaciones con otras cosas, porque nos permiten descubrir otros textos y otros temas, así que en los cursos a veces les decimos, bueno, interpretemos esto tal como está. Aquí nos permitimos algunas licencias a veces. Tranquilo. bueno, pues sí, al principio, pues sí, y todavía, pero sobre todo la primera lectura que hice del texto sí me pareció como, y como difícil, como que igual, como que debía leerlo como si estuviera leyendo poesía, pues como bueno, no quedarme como en una sola frase, sino como avanzar a ver a dónde llegaba. Pero yo pues y ya luego lo empecé a sentir un poco más, como un poco más claro, pero aún así, a mí me llamó la atención, el tema del amor y cuando lo relacionan con el concepto de manada, de dinamis, que ya los había
otros autores los han trabajado, ¿cierto? Bueno, en los que yo los conozco, en Kierkegaard también se ha trabajado, él ha trabajado el tema del amor. Y como en este sentido me parece pues que me hizo pensar pues en eso, que el amor no se trata acá como un sentimiento. Yo voy a citar, como que el amor no se adhiere al yo, como si tuviese al tú solo como contenido, como objeto, sino que está entre yo y tú. Bueno, es como si fuera la relación, ¿cierto? Como si fuera una relación fundante o yo no sé bien, tiene que ver con la edificación, pero no sé, no sé en este momento muy bien cómo desarrollar eso. Pues bueno, y mm, ¿qué otra cosa? Pues bueno, sí, por el lado de la Dynamis, pues se desarrolla, pues creo que en Agamben lo desarrolla como potencia y hace pues como una lectura también como diferente y también lo piensa como una relación, como un modo de existencia. Y ya luego cuando mm, y luego me llamó la atención pues un poco en relación ya como con el niño, un asunto y es mm, que la relación, espera, voy a citar en la página 20 dice, y situaciones relacionales. Mm, O sea que como que esa relación preexiste, ¿cierto? O sea, es como lo primero que hay. Y a partir de ella se desarrolla eh, la otra cosa, las dos palabras, el yo-tú es como originario y el yo-ello es un derivado, viene posteriormente. Bueno, se vuelve pues como no sé, como si fuera una condición de posibilidad, a pesar de que vivamos en un mundo de experiencias donde vemos las cosas pues como objetos, aún así siempre va a estar la otra realidad, o sea, y de hecho, si no existiera esa realidad, como que el otro mundo no sería posible. Yo lo leí así. Y bueno, ya algo pues un poco más anecdótico, pero pues que también me pareció llamativo, pues me hizo pensar en Freud, en que en Freud pues hay como que él hace una lectura de la cultura, ¿cierto? Como en psicología de masas y análisis del yo, y hay un desarrollo de la subjetividad a través de, de la historia de la humanidad, ¿cierto? Eh, pero también hay un desarrollo individual de la subjetividad o pues como de la psicología individual. Y, y una de las, pues como de las tesis de él es que el individuo recorre todas las etapas que ha recorrido la humanidad pues en su historia. Pero lo anecdótico de esto es que dice algo cuando habla del niño es que cuando el niño ya está satisfecho, que ya no tiene hambre y que se ha saciado, aún le queda la mirada queda vagando en el espacio sobre algo indeterminado y que ese impulso
corresponde como a otra cosa que no es el instinto de autoconservación. Entonces a mí me recordó algo de Freud cuando dice, cuando haya una evidencia de la pulsión sexual y dice, cuando el niño ya se ha saciado, todavía le chupa el dedo y, y en ese chupar no encuentra más que una satisfacción. Está satisfaciendo algo que no tiene que ver con la alimentación, sino con otro impulso. Bueno, eso es lo... en Muchísimas el- gracias. bueno, No, tranquilo, termina. no, ya, sí. Bueno, sí. Ahora estaba leyendo para otra materia un, texto de Riquet como sobre una interpretación filosófica de Freud y él llama la atención sobre algo. eh, sí, eh, a ver, así, tiene que ver que en Freud, pues él intenta hacer pues como una lectura, propone pues como la posibilidad de hacer una lectura filosófica, pero desde la reflexión, pues desde lo reflexivo. Entonces, mm, él habla de algo que llama filosofía de la reflexión y como que una de las tesis importantes es que el lenguaje, ay, que el sentido siempre está mediado por el lenguaje, me parece que es así, que el signo es un medio. Y resulta que él haya, que en Freud también hay como por decir la juxtaposición de dos planos, un plano desde lo dinámico, desde un plano desde la pulsión y un plano desde el sentido, y esos dos planos se encuentran como, se relacionan entre sí. Bueno, mm, bueno, no, eso toca como pensarlo mejor, pero sí, yo quería pues como conectar con lo que decían hace un ratico sobre el lenguaje, ¿cierto? Sobre el lenguaje y sobre la diferencia que me pareció que se estaba estableciendo entre la palabra y la palabra cosa, que no, mm, que una, eh, esa parte sí no, sí, palabra, cosa, porque en el texto, pues a pesar de que se niega la mediación, dice la relación, pues yo, tú, es no mediata, es inmediata, aún así se hace uso de la palabra. Entonces, parece pues que estuviera pues como negando el asunto de la palabra cosa, ¿cierto? Bueno, es eso. Sí, pero es que ahí nuevamente, un poco, este último comentario tenía que ver un poquito con el que hizo Daniel al comienzo, y yo creo que no hay que confundir como el ámbito del lenguaje, digamos, cotidiano, que todos hablamos para referirnos a las cosas, y el ámbito, digamos, del lenguaje en un sentido primordial, en donde lo que hay es una relación no mediada por nada. Eh, y en ese sentido ya incluso la idea del lenguaje mm, quizás no es del todo apropiada, digamos que eh, podríamos, bueno, él lo expresa de esa manera, pero debemos tener claro que se trata como de dos ámbitos distintos, en donde sí, en donde yo creo que él no está diciendo, mejor dicho, podemos tener la tentación de decir, bueno, estos muchos filósofos y quizás también hay algo de eso en el psicoanálisis, hablan de una mediación lingüística y sin embargo, y sin duda los lenguajes, las lenguas son eh, elementos fundamentales de nuestra cultura y de nuestro aprendizaje y a medida que nos formamos nos aprendemos a vivir en una cultura y luego vemos el mundo a través, digamos, del lenguaje
y hablamos del mundo gracias a los instrumentos del lenguaje. Esa mediación lingüística, digamos, de nuestra relación hermenéutica con el mundo, ha sido subrayada por muchos autores, sin duda, pero yo creo que él no está hablando aquí de esa mediación lingüística. Yo creo que está hablando de una unidad o de una relación primordial en la que previa a toda separación, previa a toda palabra dicha, es una palabra básica, por eso toca ponerle básica, una palabra básica o palabra primordial, tan primordial que no hay mediación ahí, porque uno pensaría que en una relación lingüística hay ya mediación quizá. Entonces, bueno, es un tema muy difícil realmente, pero pues que hay como esa diferenciación para no confundirnos, diría yo. Pero quería hacer un par de comentarios más, voy a intentar ser simplemente muy breve. José Luis decía, refiriéndose a Waldenfels hace un rato, que de alguna manera el acontecimiento es algo que no puede buscarse, sino algo que se propicia. Y ahora, mientras Jerfen hablaba del amor, estaba mirando también mis notas del amor y encontré que precisamente el amor ocurre, tal como él considera el amor ocurre. No se puede dar. Dice, los sentimientos se tienen, el amor ocurre. Y hace esta distinción entre sentimientos y amor más bien como fuerte. Y por supuesto en amor él está pensando algo básico también relacionado con la palabra primordial yo-tú. Y llega a mencionar allí que el amor es la responsabilidad de un yo por el tú. Entonces viene el tema de la responsabilidad ahí, que parece, mejor dicho, la responsabilidad ética parece entonces estar relacionada con un nivel primordial eh, que tendría que ver con este amor, digamos, o esa relación de, de amor que se da por la gracia de la existencia. Y no uso la palabra gracia en vano, o sea, creo que así de eso se trata justamente en esta visión judía, judeocristiana de las cosas. Y bueno, encuentro también como tú que hay mucha relación con Freud. Yo recuerdo haber leído alguna vez en mi vida El malestar en la cultura, en donde Freud comenzaba justamente hablando de un sentimiento oceánico del el feto o del embrión, en donde había una especie de no separación con su madre o algo así, eh, muy parecida, digamos, a esta especie de psicología del desarrollo que nos ofrece aquí Buber. Es una especie de psicología del desarrollo, de la formación, digamos, partiendo de esa relación primigenia. Y es interesante, si yo no estoy equivocado en mi lectura, es interesante que de la relación yo-tú, de la palabra primordial yo-tú, surge la palabra primordial yo-ello. Es decir, la palabra primordial yo-tú es más fundamental que la palabra primordial yo-ello, aunque el ser humano adulto, digamos, viva en esta dualidad yo-tú, yo-ello, y el yo de la relación yo-tú sea distinto al yo de la relación yo-ello. Dejo ahí. ¿Quién más quiere decir algo? Quiero notar una cosa pequeña que me llamó la atención y es la idea de que la relación yo-tú es una relación recíproca. Y la funda bajo esa necesidad, y ahí Jerfen me arrojaba, cuando mencionaba a Riquet, me parece interesante cómo Riquet justamente pone en cuestión la idea de la reciprocidad en el problema del reconocimiento. Dice, bueno, es que el amor no solo es reciprocidad, digamos, es como la lectura clásica. El amor es ágape, es don, y ahí no hay cálculo, no hay espera no hay espera de que algo vuelva, ¿no? Y ahí hay dos ideas de amor que curiosamente ambas vienen de una tradición, de una misma tradición. Porque pues los dos, de hecho Riquet mismo toma esta idea de ágape de la tradición hebrea. Pero ahí el ágape no exige reciprocidad, de hecho rompe la reciprocidad porque es puro don.
bueno, también ya le estoy echando cabeza porque eso está, yo sé que está en caminos de reconocimiento, lo leí hace ya un buen tiempito, pero creo que la cosa va así, porque me acuerdo que era como el corazón del asunto, hasta donde lo tengo en la cabeza, espero no estar muy descachado. Pero ahí había una cosa que a mí me parecía interesante y es que, claro, o sea, al fundar la relación yo-tú en la reciprocidad, a veces, pues, a mí me cuesta mucho, porque a mí me impactó mucho esa idea de ágape riqueriana, y como que la adopté como propia. Entonces, cada vez que aparece de nuevo la idea de la reciprocidad en la relación, la necesidad de reciprocidad a veces a mí me hace un poquito de ruido y me cuesta ahora entenderla en esa dirección. Tanto que cuando coloca el ejemplo del bebé que aún está en el vientre y coloca eso como esa primera expulsión como fuerte, habla de una unidad fundante, la madre y el bebé que está allí, ¿no? Y después cuando comienza a describir la experiencia del niño con los objetos y dice que lo que funda la reciprocidad era la ternura, pero no lo exploró más, o sea, dejó, o sea, porque claro, la pregunta inmediata que yo le estaba yo anotando en un comentario al margen del texto, hey, ¿qué pasa con la reciprocidad en esa experiencia del niño con los objetos? Cuando efectivamente dice, después de que dice ya terminó de mamar, ya no hay una necesidad de sobrevivencia de la carne, sino una necesidad de exploración, está en contacto, dice, cuando se fija la mirada en el rojo del arabesco, y en últimas lo que hace es como fundirse espiritualmente con el rojo del arabesco, ¿no? Dice, allí hay una relación yo-tú con las cosas del niño. Eh, Cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo funciona aquí la experiencia de la reciprocidad? Él me respondió la línea después, eso fue curioso, porque yo escribí la pregunta, hago la pregunta al margen, y en la línea después dice, la reciprocidad de esta experiencia se da en la ternura. Me pareció una respuesta genial, pero tan enigmática, que yo dije, bueno, pero no sé qué pasó, o sea, ¿cómo esa idea de lo recíproco acá, a mí me costó un montón entenderla, y creo que es porque adopté demasiado fielmente la idea de ágape, de amor como ágape. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes cómo la leyeron, cómo vieron ustedes esa idea, cómo entienden ustedes esa idea de reciprocidad en la relación fundante YouTube, porque a mí honestamente me cuesta mucho, porque a la cabeza se me viene inmediatamente la reciprocidad casi que en términos de cálculo, ¿no? O sea, recíproco es yo doy para que tú me des, o sea, o yo doy y tú me das, ¿no? Y, y sería una idea muy yo-ello. Por eso a mí me costó mucho entenderla. Creo que fue el punto para mí más difícil de entender, y es cómo aprender esa idea de reciprocidad en la relación fundante sin que sea una relación calculadora, digamos, que exija del otro algo, porque esa idea a mí me parece que es más fuerte a través de la idea de ágape. Pero bueno, o sea, insisto, eso fue como el reto más grande que a mí me puso este texto, la pregunta más grande que me dejó, porque no logro verlo. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que no puedo aportarte nada en la respuesta, pero puedo agravar la pregunta incluso. Tengo la impresión, ahora que lo dices, de que lo mismo pasa con la solidaridad, llega a mencionar. Digamos que la solidaridad se daría sobre la base de la relación primordial yo-tú, pero también no podría tener una lectura de la solidaridad comprometida con algunos fines, con la búsqueda de algo. También podría tener una lectura utilitaria de la solidaridad. Entonces creo que de ambas, de la reciprocidad y de la solidaridad, se puede hacer una lectura utilitaria. Sospecho que en Buber, por supuesto que la respuesta estaría en una solidaridad y en una reciprocidad que no son utilitarias, sino que son más básicas, que están, digamos, del lado de la relación yo-tú. Pero pienso además que esto es un problema durísimo, porque si uno quisiera hacer, no sé, una teoría política o una teoría de la democracia, o de los derechos o algo así, yo creo que esto se está dando en la Escuela de Frankfurt actualmente, en algunos autores. Yo recuerdo haber leído un texto hace poco de uno de ellos, pero bueno, de los más recientes de la Escuela de Frankfurt, sobre este tema de la reciprocidad. Y eh, una cosa sería fundar una democracia en una idea de reciprocidad utilitaria,
Y otra cosa muy distinta sería fundar la democracia en una idea de reciprocidad más alta, menos utilitaria o no utilitaria en absoluto. Y entonces ahí creo que se está jugando también, digamos que creo que con la respuesta a la pregunta que plantea José Luis, también se juega de alguna manera mucho en el plano ético y en el plano político. Es decir, eh, dependiendo lo que contestemos, pues las consecuencias para el plano ético y para el plano político son unas u otras. Entonces, no puedo responder la pregunta, pero sí puedo agravarla o decir por qué realmente creo que se juega mucho en la respuesta a esa pregunta. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien tiene una respuesta? Yo, bueno, Adelante, Ana Mercedes. yo no tengo una respuesta, pero yo sí creo que en el fondo, en el trasfondo de esa palabra reciprocidad, estamos concibiendo un yo solo y un tú solo. Y yo creo que lo potente que tiene este yo tú es que yo no me puedo concebir yo sin un tú, y el tú no puede concebirse un tú sin un yo, sin mí. Es decir, eso es una cosa que va más allá de simplemente pensar en el otro. Es que yo me estoy pensando cuando estoy pensando yo tú. No sé, es como eso es como para pensarlo varios días. Pero me Creo encantó. que Me tienes encantó lo que toda notaste. la razón. Me encantó lo que notaste. Porque de hecho, viene a mi cabeza lo que dijo Daniel al principio, qué pena mi dejo fenomenológico y mi dejo husserliano, y es el a priori de correlación. ¿Sí? Llevado al otro con mil matices distintos, todo lo que quieran. Pero eso que acaba de decir Ana Mercedes creo que me dejó sin palabras porque me obliga a repensar la reciprocidad justamente como correlación, o sea, como fundación, hay una cooriginalidad del yo tú. Y de hecho, el tú, dice Buber, el yo sale de ahí, ¿no? O sea, el yo al final es expulsado de esa relación y se forma el yo cuando se rompe esa reciprocidad y ya comienza a darse la idea del yo-ello. Pero me encantó tu anotación, creo que me reubicó. Estoy de acuerdo, es muy importante el señalamiento de Ana Mercedes para justamente no pensar el yo solo y el tú solo en esa idea de reciprocidad. Y estaba revisando, o sea, creo que nos conviene como revisar por lo menos los pasos básicos de esa psicología del desarrollo del niño que él menciona, porque los pasos son ahí muy interesantes. De alguna manera, entonces lo que hay inicialmente es una relación primaria indiferenciada en la vida prenatal del niño, y él habla de una compenetración en donde no hay individuación, o sea, no son dos individuos, uno solo o una compenetración indivisa de ello. Y dice ahí, ellos son compañeros en su plena actualidad, incluso tiene una idea de tiempo ahí que no hemos discutido aún. Y luego dice, hay una especie de esfuerzo o instinto relacional en esas primeras miradas, en las manos al vacío. Es una especie de diálogo, de un diálogo que no es diálogo todavía, ¿no? De un diálogo que no tiene palabras, tal vez con la tetera que hierve a borbotones, quiere como el niño como convertirse en un diálogo o algo así, dice en algún momento. Entonces hay un esfuerzo relacional y de ese esfuerzo relacional no surge primero el yo, surge primero el tú, tal como él lo presenta, si yo no estoy equivocado en la lectura. El tú aparece como una disociación de esa relación eh, y como resultado de ese esfuerzo de interacción. Y solo entonces aparece como por reacción al tú, casi recuerda uno como la mirada del otro de Sartre, como por reacción al tú, surge entonces un instinto de autor, un instinto
de autor que entonces se torna yo en el tú. Y creo que lo dice con esas palabras. El ser humano se torna yo en el tú. Lo dice literalmente así. Esto es en la página 20, 27 o algo así. Eh, y luego ese yo que se torna yo en el tú toma posesión de sí, eh, y se afirma. Y entonces surge como yo, afirmado que se apropia de sí mismo. Y solo entonces, a partir de ese yo que se ha afirmado, surge el ello. Y entonces es toda una cadena, pero es muy interesante que en ella el tú va primero antes del yo. ¿Quién quiere continuar? Pues si puedo. Edwin, adelante. Ya llegaste. Llegué a la casa. La pregunta por qué soy yo, quién es el otro y qué relación hay entre los dos, entonces se focaliza desde los diferentes autores. Eso se le puede dar todas las vueltas que queramos. Entonces algunos critican a Heidegger porque se trataría de que en Heidegger primero soy yo, primero es el Dasein. El Dasein abre el mundo, abre la oportunidad, esa apertura, y cuando hace la apertura, ingresa a ese mundo el otro. Ya hay coexistencia, pero yo me doy cuenta de la existencia del otro en mi apertura del mundo. Entonces Levinas hace la crítica y dice, no, venga, no, primero no, el Dasein no abre, sino que el otro es anterior. Primero no es la ontología del Dasein, sino que primero es la ética del otro. Primero está el otro, el tú, que fue lo que acabamos de decir, acaba de decir el profe Andrés con Buber, que dice, primero está el tú, que me da la posibilidad de que esté yo. Si no hay un tú, no hay un yo. Yo me imagino algo muy primario, como si existiera por decirlo así muy gráficamente, Dios creó a Adán y llegó a Adán y abrió el mundo y no hay nada más, árboles, aunque también nos decía Buber que los árboles y los animales pues son otro tú, ¿cierto? Pero Parece que eso perdimos que abre... a Edwin con la conexión. Ya estás de regreso. Adelante, Edwin. Me había quedado, perdón, ¿en Sí, dónde me había quedado? perdimos unas palabras tuyas, no sé, la última frase, las últimas dos frases. ¿Qué Ah, quieres bueno. decir? Entonces lo otro, lo tú, lo tú en Buber, es lo que me lleva a mi conciencia, me lleva a mí en mi existencia, porque estamos hablando fenomenológicamente que es más originario en la existencia, de considerar de que existe un yo, pero porque hay un tú. O sea, cuando yo veo cosas, llevándole las cosas como originariamente, si mi existencia, si fuera creado en el espacio un ser humano, en la oscuridad donde no se ve nada y donde yo llego y soy puesto ahí, de pronto, ¿de qué forma accedería a mi existencia? Yo me doy cuenta de mi existencia es por lo otro. Entonces ahí se da la correlación en cada autor de a qué le da prioridad. Si el primero soy yo o primero es el tú y qué relación hay entre los dos en la cual los autores podrían pensar. Hay yos que no consideran la importancia del otro. O sea, primero hay un yoísmo, yo soy condición de posibilidad, yo establezco el sentido, yo abro el mundo, yo no necesito del otro, yo me puedo aislar, me puedo ir a una montaña, no necesito del otro ser humano.
aunque con Buber ese otro, el tú, también son las cosas, ¿cierto? Es los árboles, los alimentos, las cosas también son un tú, porque si no hay cosas, si no está en ese tú, yo no puedo existir. Si no tengo alimentos, no puedo existir. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es primero? ¿El yo o el tú? ¿Y qué relación hay entre los dos? Es una pregunta fundamental que yo creo que no vamos a resolver hoy. pero, pero yo creo que cuando uno está haciendo una investigación o cuando uno está abordando a un autor, uno debe tener clara esa posición. Debe tener clara esa posición. Como hay autores que dicen, no, es que Heidegger se para desde el yo, desde el sí mismo, desde el Dasein, y él es la condición de posibilidad del sentido de abrir el mundo y de que pueda llegar el otro. Yo tengo que tener claro si estoy en esa visión o si estoy en otra visión de otros autores, como la de Levinas, en la cual primero es el otro, primero es el tuyo, ¿no? Yo no puedo tener conciencia de mi nacimiento, yo no puedo tener conciencia de mi muerte si no hay otro que me cuente de eso. Incluso en el sentido de Ana Mercedes, o sea, yo no podría asistir si mi mamá no hubiera asistido, si no hay un tú que me dio posibilidad a mí de existencia, y mi papá, pues, y los anteriores, entonces primero son los otros. Entonces, ¿cómo clarificar eso? Me parece sumamente complicado. Muy interesante, gracias. Muchas gracias, Edwin. De pronto agrego algo y es que como que no es solo tener clara como la posición de cada autor con respecto a un problema fundamental como ese, sino lo que uno ve en estos autores que es muy interesante es que hay una especie de diálogo entre ellos, de un texto al otro, y que en cierta forma Levinas no hubiese podido hacer su filosofía sino Husserl o Heidegger, mejor dicho, se construye él mismo en diálogo con Husserl y Heidegger, y entonces es muy interesante ver cómo se desarrolla ese diálogo de autores a lo largo de la historia, y son diálogos que duran siglos, ¿no? Entonces, yo no sé, yo comenzaba destacando el tema del humanismo en Buber, y tengo en mente el existencialismo es un humanismo de Sartre, pero también la carta sobre el humanismo de Heidegger, pero también el humanismo marxista de los manuscritos del 44, y en cierta forma aparece ahí como una especie de diálogo entre gigantes a lo largo de la historia que creo que se va desarrollando, y es interesante no solo leer los textos, sino intentar leer los diálogos que hay entre estos autores, cosa muy difícil, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿quién más quiere continuar? Profe, si te puedo hacer una pregunta, Andrés. Sí, adelante. No sé si te la pueda contestar, pero... O la podemos dialogar, como hacen los autores. Edwin, adelante. Yo estoy haciendo una investigación donde es muy importante esa relación del sí mismo y del otro, y es fenomenológica. Entonces uno va como a los orígenes, como a lo más original, ¿cierto? Porque no puedo partir de unas construcciones o de unas ideas ya dadas. Y cuando yo quiero indagar en los sujetos, esa relación como una persona percibe a los otros, cómo la concibe, cómo se relaciona con ellos. Uno pues puede hacer las preguntas de una manera tal que uno no oriente la pregunta hacia, no le hace al otro, porque hay una hermenéutica también, no va a interpretar lo que el otro va a decir, y el otro va a interpretar la pregunta de uno, es que es supremamente complicado, pero yo quiero indagar cómo percibe un ser humano al otro en general, a los otros, y cómo se percibe a sí mismo y qué relación hay, cómo percibe la relación entre los dos. Y entonces uno lo que podría tener es todo un marco de referencias con estos autores, en los cuales hay posibilidades de que primero es lo uno o que primero es el otro,
y luego cuando ellos respondan, pues interpretar sus respuestas, sus manifestaciones lingüísticas a la luz de esos marcos, a ver qué se encuentra. Eso metodológicamente sería viable en la investigación fenomenológica, o cómo podría uno orientar una investigación de ese sentido en el cual yo quiero observar, sacar a la luz, develar cómo un sujeto concibe al otro, se concibe a sí mismo y la relación entre los dos. Fácil responderte. No, bueno, creo que tendríamos, digamos, que hablar ya para tu investigación. Habría que hacer una reunión aparte y mirar como con cuidado lo que quieres hacer, y ver cómo puede la fenomenología ayudarte a que desarrolles la fenomenología o los textos de la fenomenología, a que desarrolles. Pero destaco por lo menos dos ideas que han aparecido en los textos del semillero que hemos leído. Y es, bueno, el primero del que hemos tratado aquí. La relación con el otro es constitutiva de mí mismo. Eh, no importa el lugar que yo le dé al otro, si lo doy en un lugar primordial, antes de toda yo y dado, no, es la idea de que el ser humano es un ser social y la relación con el otro es constitutiva de ese ser social. Y escuchándote me venía a la mente, perdón, el texto de Miranda Fricker que leímos, en donde ella respondía a la pregunta ¿cómo percibimos el otro? Diciendo que frecuentemente percibimos al otro a partir de nuestros propios recursos interpretativos y frecuentemente hemos naturalizado unas formas de percibir al otro que incluso excluyen y discriminan determinados grupos. Y ella hablaba de esta relación inmediata, pero reflexiva, eh, que se da, por ejemplo, cuando caminamos por la acera y nos cambiamos de acera, porque aparece una persona que nos parece peligrosa, por algún prejuicio de identidad o algo por el estilo. Entonces, en esa lectura había unas claves muy interesantes que dialogaban muy bien con la fenomenología de la percepción del otro. Pero bueno, no sé, no sabría qué más decir inicialmente en este momento, a 10 minutos de terminar nuestra sesión. Gracias, No Pedro. más que continuar, pero pues podemos hablar en otro espacio, por supuesto. ¿Quién más quiere decir algo? De pronto destacaría, tú ibas a decir algo, José, adelante. Antes de que se me olvide, en la página 24 hay un error grave, un poquitico de traducción. Entonces no sé si lo quieren corregir porque sí cambia totalmente el sentido. Es que lo había notado y yo dije, no, antes de que se me olvide, digamos, mejor lo Uy, menciono. gracias, porque yo sí no alcancé a ver el original. En la página 24, ¿qué dice? ¿Dónde Bueno, está? miren, el último párrafo. Dice, aquí percibimos con toda claridad que la realidad espiritual de las palabras básicas, ahí hay que meter yo, tú. Dice, Ajá. aquí percibimos con toda claridad que la realidad espiritual de las palabras básicas yo, tú, nace de una compenetración de tipo natural. La de las palabras básicas yo, ello, nace del distanciamiento de tipo natural. Ya, uy, ese es un error grandísimo. Sí, porque cambia totalmente el sentido. O sea, Sí, sí, estaba totalmente invertido. Oye, muchísimas gracias. entonces sí quedaría así. Aquí percibimos con toda claridad que la realidad espiritual de las palabras básicas yo, tú, nace de una compenetración de tipo natural. La de las palabras básicas yo, ello, nace del distanciamiento de tipo natural. Uy, mil gracias. Por allí. Sí, cambia totalmente el sentido. Muchísimas gracias por esa corrección tan importante. Em, sí, bueno, yo simplemente quería de pronto dejar planteado también un tema, un poco para detectarlo más adelante, a ver cómo aparece, es el tema del tiempo. Frecuentemente habla aquí de la actualidad, digamos, de la relación que se da en el YouTube. Uno pues puede suponer por qué el tiempo presente en un sentido amplio como de actualidad es
es un tiempo, digamos, apropiado para hablar de esa relación de participación en esa relación, uno lo puede imaginar, y puede imaginar también por qué el tiempo pasado es como característico de la relación yo-ello. Los objetos son pasá, eh, él destaca eso frecuentemente, pero también hay un tema ahí relacionado con la eternidad, menciona la eternidad. Entonces también uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo es esto de la eternidad? Y bueno, y el problema teológico prácticamente de cómo se relacionaría la eternidad con la presencia propia de la existencia humana, cómo la eternidad se manifiesta en el presente. Eso es tanto como preguntar cómo el Padre se da, cómo Dios Padre se da en el mundo en el que no puede darse por definición, o algo así. Solución que el cristianismo, o problema que el cristianismo intentó solucionar hablando del Hijo. El Hijo que es una manifestación de Dios Padre, no se identifica con Él, pero sí es Él. Entonces, pero bueno, es un tema teológico muy, muy difícil este de la relación entre la eternidad y el tiempo, por supuesto, y los dos tipos de tiempo que encontramos acá. Lo dejo ahí como planteado. Andrés, Adelante. bueno, otro comentario que me llamó mucho la atención en el texto es, inicia diciendo, para el ser humano hay como, se puede tener como una doble actitud frente al mundo. ¿Sí? Así inicia el texto. Y más adelante en la página 29 vuelve a decir, para el ser humano el mundo es doble, según su propia doble actitud ante él. Y ahí yo siento que está hablando, por un lado, como de esa actitud un poco teórica, digamos así, un poco reflexiva, racional, en donde ahí pues, utiliza elementos como la verdad, como las cosas en el espacio, etcétera, como esas relaciones medibles, de alguna manera, y dice que por el otro lado está como el devenir como lo que interpela, es decir, me pareciera a mí ahí como un llamado como a ver la experiencia vivida y se me asemeja mucho pues, a la fenomenología de corte hermenéutico de Heidegger, en donde existe esa actitud que va más allá de lo teórico, digamos así, o lo subjetivo y se concentra más como en una forma de vida, como una experiencia vital. Entonces me parece interesante que Uber vea como esa doble perspectiva y que creo que de alguna manera está mostrando dos maneras de entender la fenomenología. Una fenomenología más basada como en la parte teórica racional, que yo diría que sería la de Husserl, y otra actitud que es mucho más experiencial o mucho más que tiene que ver con la relación contextual con el mundo, que sería más hermenéutica. Bien, no sé si sea muy loco eso, pero me suena muchísimo a partir de esa doble actitud que quiere mostrar y que menciona dos veces en este capítulo. Bien, gracias. Creo que tocas por un lado un tema muy difícil que tiene que ver con la lectura de Husserl, porque a veces, digamos que ha habido una lectura de Husserl, creo yo, un poco defendida por Heidegger y propiciada por Heidegger mismo, en donde es un Husserl mm, objetivador, objetivante, que entonces respondería a una fenomenología de la relación yo-ello, y entonces Heidegger se erige como el defensor de la relación yo-tú, pues para ponerlo en términos de Buber en este momento. Hay esa lectura de Husserl y yo creo que Heidegger fue uno de los principales responsables de esa lectura. Y hay lecturas más recientes de Husserl en donde en realidad muestran una profunda coincidencia entre Husserl y Heidegger e incluso un permanente paralelismo de la filosofía de ambos autores. Estoy pensando como en las lecturas de Roberto Walton, que siempre nos enseñan muchísimo. Es un gran especialista. Entonces, hay ahí un gran interrogante, porque yo reconozco que
que en mis primeras lecturas de Husserl, el Husserl que pude constatar fue el que Heidegger me enseñó a leer. Entonces he tenido que deconstruir mi lectura de Husserl para apropiarme de un Husserl distinto. No sé cómo lo vea José Luis, que viene del otro lado. No, tal cual, creo que Daniel es testigo. Si hay uno de mis esfuerzos así, cada vez que enseño fenomenología, es tratar de quitar la imagen de ese Husserl. Yo creo que Husserl es a Heidegger lo que Platón a Aristóteles, ¿no? O sea, todos quedamos con el Platón de Aristóteles en nuestra cabeza, y Heidegger también construyó un Husserl que estaba muy basado en ideas, en un par de frases que si uno saca de ideas y las deja suelticas, pues dan efectivamente, lo permiten pensar, o sea, sin lugar a dudas. O sea, si yo cojo un par de fragmentos de ideas, no hay cosa más solipsista, más como de una conciencia teórica reflexiva, una cosa así brutal. Pero totalmente de acuerdo, o sea, una de mis batallas siempre es, primero, que esa conciencia es siempre una conciencia encarnada, o sea, porque creo que uno de los problemas que se le atañeron a Husserl es una suerte de espiritualidad, como si fuera una conciencia por ahí volando. Eh, y reivindicar esa nueva lectura que permitieron no solo los inéditos, sino creo que es una lectura también, por ejemplo, leer con atención la quinta meditación le da a uno otra mirada de Husserl. Porque si uno coge un par de frases sueltas de la quinta meditación, da una idea horrible de lo que uno puede acusar de solipsista, de que el otro muere, de que el otro no es nada más que yoidad, un poco la lectura levinasiana. Pero si uno la lee como con juicio, uno descubre que la cosa no funciona tan así, y que hay que tener cuidado, ¿sí? En ese sentido. Yo sé que estamos terminando, yo quisiera dejar una pregunta, qué pena, a ver, en el ambiente, pensando también como preguntas para seguir rastreando, y es si sería posible, por lo menos aquí con Buber, pensar en un tú compartido. Porque parece, digamos, que continuamente él nos dice, claro, sobre lo que nos podemos poner de acuerdo, los objetos comunes, pues pertenecen justamente a ello. Pero ¿no es posible acaso pensar un tú compartido? Yo estoy pensando incluso en clave religiosa, la comunidad, como se ve la iglesia a sí misma. Y si allí, y bueno, y otras experiencias de pronto pues, menos vinculados a la experiencia de lo sagrado, así. Eh, pero si efectivamente pudiéramos nosotros como comunidad experimentarnos como nosotros, en una relación de nosotros y no solo de yo-tú. Quisiera como dejarlo ahí como planteado. No sé primero si es una pregunta válida, o sea, si se sostenga por lo menos la pregunta, pero sí me quedó en la cabeza que eso puede ser una experiencia muy radical. Oye, muchísimas gracias. Me parece una pregunta súper interesante y muchísimas gracias por plantearla. Bueno, lamentablemente no nos podemos extender, me extendería de mil amores, pero no nos podemos extender porque otros profesores tienen programadas reuniones en esta plataforma. Entonces tenemos que cerrar, pero les agradezco muchísimo su presencia. Les deseo a todos un muy feliz nuevo año en sus vidas y esperamos verlos nuevamente con la lectura de Buber la próxima semana, dentro de 2 semanas. Un abrazo a todos, que tengan un buen resto de semana y nos vemos y bienvenidos al Semillero nuevamente. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, feliz semana. Hasta luego. Chao, Un placer gracias. No, compartir muchas espacio gracias. otra vez con José Chao. Luis. Gracias. Ana, gusto ver. Un abrazo. Chao, chao y bienvenido José Luis. Sí. Listo.